Otra vez, como no estábamos grabando, comparto brevemente la pantalla y damos inicio a nuestra sección, que es una de las actividades que tenemos desde MIDE en el marco de actividades como entidad de enlace de la Comunidad de Madrid. Emilio, estamos contigo. No sé si se ve. Está cargando, sí, si lo quieres pasar a modo presentación, pero sí, ya vemos tu pantalla. Vale, pues está ya. Vale, muchas gracias. Perfecto. Vale, buenas tardes. Nada, digo, muchas gracias por haber querido contar con nosotros para contar en directo un poco la convocatoria este año de la convocatoria de Neotec. Neotec es una convocatoria, como dice ahí, de subvenciones para startups de base tecnológica. El organismo que la lanza es el CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación, que somos una entidad pública perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Básicamente, el CETI lo que hace es financiar la I+D+E empresarial. Y también tiene como una línea importante el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en España. Precisamente Neotec es una de las líneas, bueno, quizá la línea más importante para apoyar o financiar a esas empresas de base tecnológica. Voy a ir un poquito rápido porque, bueno, vais a poder tener la presentación, ¿no? Entonces voy a centrarme en los puntos más importantes. Lo más importante para empezar es que estamos hablando siempre de tecnología, de empresas de base tecnológica. Y para hablar de tecnología necesitamos como una referencia los famosos TRLs, los niveles de maduración de la tecnología. Los TRLs que van del 1 al 9. El 1 es la parte más de investigación básica. El 9 sería la puesta en un sistema comercial y en uso de un sistema, digamos, en base a tecnología. Y entre medias los CRL, los que nos dan un poco es la cercanía o la lejanía a la investigación o al mercado. Cuanto más bajos estamos más cerca de la investigación y cuanto más altos más cerca del mercado. Eh, Nosotros vamos a trabajar, sobre todo para Neotec, entre los TRLs a partir del 2 o el 3 hasta el 7 o el 8. Bueno. ¿Qué es Neotec? Neotec es una ayuda, vamos a ver ahora el formato que tiene, cuyo objetivo es atraer talento y conocimiento a las empresas. Es apoyar empresas de tipo startup que generan su tecnología y que esa tecnología es el factor más importante para la empresa para crear negocio. Eh, en base a esta ayuda que vamos a comentar ahora, la empresa se va a poder dotar de una serie de recursos con los que pueda afrontar la puesta en marcha de la empresa y toda la actividad y más de que necesita realizar para precisamente contar con esa tecnología que le va a permitir tener actividad comercial. Neotec es una convocatoria anual. Este año está previsto que salga este mes la convocatoria. Es una convocatoria única al año, por tanto hay que estar muy atento y por eso es por lo que intentamos adelantarnos un poco a la apertura de la convocatoria, que luego tiene como mucho un mes de plazo, un mes y medio de plazo para presentar las solicitudes. Esta convocatoria, como las de los últimos años, lleva incluida dentro un apartado, digamos, que es para apoyar empresas de startups que están lideradas por mujeres. Luego lo vamos a ver. ¿Cómo se hace esto? En base a que hay un presupuesto que está asociado a las empresas lideradas por mujeres. ¿Qué sería una empresa liderada por mujeres? Pues aparte de los requisitos que necesita tener una startup, que vais a ver ahora a continuación, la diferenciación de empresa liderada por mujeres implica esto, que la empresa debe tener un órgano de administración, el órgano de administración debe estar integrado mayoritariamente por mujeres, ese es un requisito, y otro requisito es cumplir que las mujeres tienen la mayoría del capital social o que hay una participación al menos de un 40% eh, en la actividad del proyecto, en la actividad que se va a financiar en el proyecto. Para cumplirlo, o sea, para ser una empresa liderada por mujeres debe cumplir estos dos requisitos, el requisito número uno y uno de los dos requisitos.
es obligatorio, digamos, para poder entrar en la convocatoria como una empresa alineada por mujeres. Pero hay más cosas, porque hay otros requisitos tan informales que son ya generales de Inotec que vamos a ver ahora. Y estos son los objetivos generales. Como decía, la creación y puesta en marcha de una nueva empresa de base tecnológica eh, basada, como dice aquí, en el desarrollo de tecnología. La empresa tiene que desarrollar tecnología propia para convertirlo luego en productos o servicios que sean los que, de alguna manera, le permitan luego pues, realizar actividad comercial, ¿no? Muy importante en Neotex que la tecnología debe ser el factor competitivo de diferenciación de la empresa. O sea que el valor más importante de la empresa debe ser precisamente esa tecnología diferencial. Y por tanto la empresa tiene que realizar actividades de I+D+. Pero esta ayuda y este concepto de Neotec es un concepto empresarial. Lo que vamos a financiar o apoyar es la creación y apoyo a una empresa en base a un plan de negocio. Ese plan de negocio vamos a ver todo lo que debe cubrir, pero como punto fundamental debe ser al menos, como decíamos, el tema de un conocimiento importante de la tecnología, de una tecnología innovadora. A partir nuevamente de una fase de investigación y como también concepto importante, esta ayuda está pensada para una empresa que tiene que crecer, que tiene que crearse, pero con una ambición de llegar a ser una empresa mayor y sobre todo generar actividad económica. La convocatoria de NTEC es una convocatoria de subvención. El presupuesto mínimo financiable son 175.000 euros. El máximo, vais a ver ahora, son o 250.000 euros o 325.000 euros en el caso de que se contrate al menos un doctor como nueva contratación. Eh, bueno, es una convocatoria que tiene 2 anualidades, pero la empresa va a poder contar con el 60% del presupuesto cuando arranca el proyecto, cuando se apruebe. Hay varios requisitos importantes para tener en cuenta que son formales, por tanto hay que cumplirlos. El primero es que la empresa tiene que tener entre 6 meses y 3 años de antigüedad, más de 6 meses y de 3 años. Y el otro muy importante es que la empresa debe tener como capital social más prima de emisión al menos 20.000 euros desembolsados. Otros requisitos importantes, la empresa debe ser una empresa pequeña y una empresa innovadora. Y como hemos dicho, la estrategia de negocio basada en tecnología propia. Vamos a ver estas definiciones de pequeña empresa y empresa innovadora, ¿qué suponen? La empresa innovadora, primero, debe cumplir para, digamos, poder participar en Neotec una de estas dos posibilidades. Demostrar ante un experto, normalmente de un organismo de investigación, un experto técnico, que la empresa, esto se basa en un informe que tiene que hacer el experto, la empresa desarrollará en el futuro productos, servicios o procesos mejorados respecto al estado del arte y además llevar riesgo técnico e industrial, o sea que va a realizar actividades de I+D y además que llevan un coste también de técnico asociado. Esto básicamente es lo que significa esta primera opción A. La segunda opción para justificar que la empresa es innovadora es a nivel contable, a nivel de que un auditor nos audite que los costes de las actividades de I+D o los gastos asociados a actividades de I+D de la empresa suponen al menos el 10% de los costes generales. Estas dos maneras son la forma de justificar que la empresa es una empresa innovadora, que es uno de los requisitos que pide NIAP. El otro hemos dicho también que fuera pequeña empresa, esto ya lo dice la Unión Europea, una microempresa, menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones de facturación. Por tanto, estos serían los dos requisitos, además del de la antigüedad y el de capital social que requieren para que una empresa se pueda presentar. La convocatoria aún no se ha lanzado, pero sí está la orden de bases publicada. Podéis mirarla si queréis y también podéis mirar, si queréis, la convocatoria del año pasado, que se parece mucho a la de este año, va a haber pequeñas diferencias, pero para poder trabajar, si queréis, de forma avanzada, adelantada y teniendo en cuenta que el tiempo que luego
va a ser muy, muy corto, nos va a valer para poder ir preparando los temas, digamos, más importantes y sobre todo los puntos que se van a tener en cuenta en el plan de negocio, ¿no? Vamos a ver que Neotec admite cualquier tecnología de base y cualquier sector de aplicación. Esto es muy importante porque da flexibilidad completa a la empresa en función de la actividad que quiere realizar. Vamos a ver que la duración del proyecto puede ser de 1 año o de 2 años, siempre a partir del 1 de enero del año 20. Esto está mal, perdonad. Del año 26, está mal. Sería del 26, año 26 completo, o año 26 más año 27. ¿Eh? La duración del proyecto IoT. Y también vamos a ver que los gastos elegibles son el 70% de todos los gastos que se puedan justificar como costes elegibles, pero que pueden llegar a un 85% en el caso de que se incluya en la contratación un doctor. Bueno, hay una serie de criterios de evaluación que los voy a pasar muy, muy por encima, pero son muy importantes que los tengáis en consideración. Porque al final esto lo que es una evaluación, vamos, una convocatoria competitiva en que todos los proyectos se valoran y se empiezan a financiar empezando por el que tiene mayor puntuación hasta agotar las cantidades que hay asociadas a la convocatoria, ¿no? Aún no sabemos cuánto va a ser este año la convocatoria. Además hay un ranking separado para los proyectos liderados por mujeres. De manera que los proyectos liderados por mujeres tienen un ranking y el resto de proyectos tienen un ranking diferente. Estos compiten por un porcentaje del presupuesto y estos por el resto. Bueno, los criterios de evaluación son cuatro familias de criterios, los relacionados con el plan de explotación, los relacionados con la tecnología y la innovación, los relacionados con el equipo y la gestión que realiza la empresa, y los relacionados con el impacto socioeconómico y medioambiental. Importantes son todos estos criterios porque luego realmente la valoración se va a hacer en base a esos criterios. Hay que hacer primero un resumen ejecutivo que tiene estos apartados, hay esos apartados, ¿no? Para conocer bien la base de la empresa, cuál es la base tecnológica, en qué sector está, cuál es el modelo de negocio y la relación que puede tener con organismos de investigación. Pero a partir de ahí ya tenemos 4 criterios, como decíamos, uno centrado en el plan de explotación comercial, modelo de negocio, plan financiero, plan de marketing comercial, las barreras, los temas de competencia y las previsiones de ventas nacionales e internacionales. El segundo apartado lo relaciona con la tecnología y la innovación y sobre todo, como dice aquí, su valor diferencial. Para diferenciarnos de la competencia, pues hay que justificar qué tecnología proponemos, cuál es la necesidad, cuáles son los objetivos técnicos, el valor diferencial, la innovación, la estrategia, qué barreras vamos a superar en el técnico, los temas de propiedad intelectual o industrial y también todos los temas de desglose de presupuestos y de partidas presupuestarias. Tercer criterio es basado en el equipo promotor más todas las personas que trabajan en la empresa, cuál es la estructura, el organigrama, cuál es el equipo emprendedor, qué formaciones y competencias tiene, la experiencia profesional, el compromiso y dedicación a la empresa, capacidades para captar otras financiaciones además de la de Biotech, la capacidad de relación con otro tipo de plataformas o entornos de investigación o empresariales y la vinculación a redes e incubadoras. Y el último apartado, que no es el menos importante, que tiene, ahora vamos a ver la valoración que tiene, ha aumentado este año la importancia de este criterio, es el impacto socioeconómico y medioambiental. Aquí se mira la creación y calidad del empleo generado, las medidas de flexibilización conciliación y, como digo, también el empleo a medio plazo, no solo a corto plazo, sino, digamos, de una forma sostenida en el tiempo. Las acciones dirigidas a retos sociales y mejoras de la sostenibilidad con respecto a los ODS y las medidas respecto a perspectivas de género, inclusión social y acceso a la tecnología. Este apartado, que parece alejado un poco del entorno de la tecnología,
es muy importante y cada vez va a ser más importante en los proyectos de CDT en general, porque bueno, hay una apuesta, digamos, por todos los temas de apoyo a los temas de impacto, ¿no? Estos criterios tienen todos un umbral. Fijaros que aquí tenéis la valoración de cada uno de los criterios y también los umbrales mínimos para superarlos. Para poder tener un proyecto financiado, al final tenemos que tener un umbral, tenemos que haber superado el umbral en cada uno de los apartados. Además del umbral también, digamos, medio del umbral total de la suma de todos ellos. Pero si en alguno de los criterios quedamos por debajo, no llegaríamos, digamos, al mínimo y el proyecto no se podría. ¿No? Bueno. Fijaros en este impacto socioeconómico y medioambiental, vale 10 puntos, el año pasado valía 5, y sobre todo tenerlo muy en cuenta porque muchas de las propuestas adolecen de cuidar este apartado y aquí se pierden muchos puntos de los 100 puntos posibles. ¿Eh? Un 10 sobre 100 significa un 10%. Si no tenemos en cuenta este apartado, podemos tener un proyecto fallido, aunque el proyecto técnicamente y empresarialmente fuera importante. Bueno, una cosa importante de Neotec es que cubre todos los costes de la empresa, ¿vale? Aquí los tenéis todos, personal, equipamiento, costes de investigación, subcontrataciones, formación, viajes, promoción. Hay algunas limitaciones, pero bueno, básicamente todo eso. La consultoría de auditoría, los gastos de explotación, alquileres, suministros y en general cualquier tema de gastos generales, ¿vale? Se puede subcontratar hasta un 50% del presupuesto total y además se puede incluir que esto es para las 20 empresas más que figuren digamos, con mayor puntuación. Eh, Hay que incluirlo en el presupuesto, pero esto se cubre al 100% los gastos de una estancia, de una semana en el Instituto este de Georgia, en Estados Unidos, para recibir un curso sobre ecosistemas de innovación. Cubriría tanto el alojamiento como el curso para una persona de las 20 empresas que sean las que tengan la mayor puntuación. Os doy algunos datos para que tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo en la Comunidad de Madrid, esta es una convocatoria nacional, pero en la convocatoria de Madrid en los últimos 5 años se han aprobado un poco más de 150 proyectos por valor de 44 millones de euros. Una convocatoria importante. Vaya, por lo que sea, no, bueno, se me ha pasado una estadística que tenía sobre las líneas sectoriales. Cubren casi todas las líneas en Madrid, sobre todo la mayoría de líneas o de proyectos se han financiado hasta un 50% en tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero luego hay proyectos de sectores industriales, biotecnología, salud, medio ambiente, etcétera, ¿no? Era un tema más que nada para que lo tuvierais en consideración. Aquí, esto sería un resumen de los puntos que yo considero más importantes. El primero es leer la convocatoria cuando salga, ¿vale? Pero ahora podéis ver sobre todo los criterios de elegibilidad que van a ser muy similares, casi los mismos, de la convocatoria, por ejemplo, del año pasado. El preparar un plan de empresa, hace 3 años, no 5 años. Mirar bien los criterios de evaluación, porque la evaluación, la solicitud debería estar orientada a los criterios de evaluación. Seleccionar si el proyecto es de 1 o 2 años, ver todas las partidas de gastos elegibles, si hay que hacer subcontrataciones a esos organismos, mirar la documentación que hay que adjuntar, algunas administrativa y otras económica y técnica, hay una memoria importante técnica. Todo esto hay que complementarlo en la sede electrónica del CEDETI, que todavía no está abierta para esta convocatoria de Neotec, pero cuando ya se abra la convocatoria ya podéis entrar a preparar la propuesta y también para descargar todos los documentos asociados. Y finalmente se hace una comprobación antes de enviar el documento. El documento se envía con certificado digital. Muy importante tenerlo, el certificado digital activo y funcional. ¿Eh? Y intentarlo no hacerlo el último día de la entrega de la convocatoria. Un resumen ya muy rápidamente de lo que es Neotec. Neotec no es un proyecto de I+D, es un proyecto empresarial. Lo que se presenta a Neotec es un plan de negocio de 3 años, ¿eh? En los cuales se van a financiar 2. Esta empresa y este proyecto que se presenta a Neotec surge del conocimiento científico y técnico del equipo
bueno, del equipo de los accionistas y también del propio equipo de personas que trabajan dentro de la empresa. La tecnología desarrollada debe ser el factor competitivo de diferenciación de la empresa. Hay que cubrir todos los aspectos de liderazgo, de gestión, conocimientos científicos técnicos, relacionales, los temas comerciales y financieros, etc. Debe haber una alta implicación del equipo emprendedor. Hay que proteger los activos desarrollados, porque son el punto más importante el activo más importante de la empresa. La startup debe tener trayectoria y generar impactos positivos, como hemos dicho, ¿eh? Tanto a nivel social como a nivel de empleo, etcétera. Dado que es muy competitivo, es importante que empecéis a prepararlo ya, a preparar la propuesta ya y organizarla ya en función un poco de los criterios de evaluación, cuidar mucho el impacto y el tema del certificado digital, ¿vale? Se va a habilitar un buzón que se llama neotec.cti.es para dudas razonables sobre temas relacionados con la convocatoria. Como aún no está abierto, aún no se va a contestar ninguna pregunta, como tiene sentido. Hasta que no tengáis la convocatoria concreta con los detalles, por favor, no enviéis ninguna consulta, pero sí que podéis empezar ya a trabajar y a echar un vistazo a la convocatoria, ¿vale? Y nada más, espero que os haya resultado de utilidad y si hay alguna pregunta ahora, pues podemos. Muchísimas gracias, Emilio. Como os indiqué por el chat, vamos a pasar a la presentación de Íñigo y luego ya pasamos a todas las preguntas, ¿vale? Y ambos, tanto Emilio cuanto Íñigo, estarán apoyando en las respuestas. Íñigo, yo creo que puedes dar directamente la opción de compartir pantalla para cambiar a la tuya. Genial. Ya la vemos, aunque no está en modo presentación, ¿vale? Vemos tu diapositiva número 6. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Emilio, y a todos los demás por estar aquí. Como, bueno, Emilio ha presentado prácticamente todo el programa, yo voy a apuntar solamente algunas cosas, ¿vale? Eh, Esta convocatoria permite solicitar un anticipo de 150.000 euros, ¿vale? En cualquiera de los casos, tanto en la modalidad con doctor como sin doctor, ¿vale? O sea, 150.000 euros o el 60% de presupuesto, ¿vale? O sea, perdón, hasta 150.000 euros. Esto significa, ¿vale? Que las empresas beneficiarias van a recibir un pago como hacia finales de año o enero de 2026, que será cuando empiecen los proyectos. Y entonces, en el caso de que el proyecto dure 2 años, van a recibir el segundo pago después de justificar todo el proyecto, ¿vale? Que se hace una justificación, solamente un hito de justificación, que será ya, pues en este caso, imaginemos un proyecto de 2 años, pues en 2028, en función también de si piden prórrogas o no, ¿vale? Entonces, es importante que las empresas tengan en cuenta esto, porque necesitan cofinanciar el proyecto, ¿vale? Necesitan, en función de cuál sea el presupuesto del proyecto, pues pueden necesitar más de 200.000 euros, ¿vale? Hasta recibir el segundo pago. Entonces, es muy importante que tengan un mix financiero bien elaborado entre las ventas que sean capaces de hacer, el capital el capital privado que sean capaces de levantar, algún apalancamiento como en ISA, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Eh, la convocatoria Neotec permite hacer una solicitud de modificaciones y prórroga, que es en octubre del año anterior de finalización del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en un proyecto a 2 años, pues en octubre de 2027 se hará una única solicitud de modificaciones y prórroga, ¿vale? Entonces, en función de estas modificaciones, se aprobará un nuevo presupuesto y un nuevo plan de negocio que luego habrá que justificar, ¿vale? Esto es importante. Eh, Luego, otra cosa que quería comentar hoy era o sea, las novedades de la orden de bases. Es verdad que no tenemos convocatoria, pero sí tenemos una nueva orden de bases. ¿Vale? Entonces, sí que hay algunas diferencias. Eh, este año lo vamos a tener que preparar, creo, hasta donde yo creo, una memoria de NSH, ¿vale? Otros años sí era necesario hacerla. También nos va a permitir un presupuesto para viajes,
¿vale? Que esté vinculado con actividades de formación. Entonces, la orden de bases hace mención del programa ICEX Desafía, entre otros, ¿vale? Y luego parece que hace énfasis especialmente en la parte de transferencia de conocimiento desde organismos de investigación públicos y universidades. No es que otros años no hiciera mención, pero parece que este año hace un poco más de énfasis, ¿vale? Esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, otra cosa es en línea con lo que decía Emilio, de que este año parece que la sección del impacto tiene 5 puntos más que años anteriores. Vemos que esos 5 puntos ya no los tiene la parte de tecnología e innovación, sino que se van a impacto. Y sí parece que va a haber, que nos van a pedir ciertas cosas nuevas que antes no se pedía, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que las novedades son que, bueno, que se tenga en cuenta, entiendo que un poco la calidad del empleo y ciertas medidas de conciliación, la inclusión de la perspectiva de género en la propuesta, oye, disculpad, actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de la tecnología para colectivos vulnerables. Y bueno, esto sí que lo tenía ya, el enfoque hacia la resolución de retos sociales y sostenibilidad alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces sí que prevemos, bueno, pues que de alguna manera esto se tenga en cuenta, y yo también creo que por eso se ha aumentado la puntuación en impacto, ¿no? Eso que comentaba Emilio, que a veces es una sección que parece que está ahí al final y que bueno, que es menos importante, pero vamos a tener que tenerlo en cuenta, sobre todo viendo lo competitivo que es esto, ¿no? Entonces, os voy a poner algunos datos, ¿vale? El año pasado se aprobaron 47 proyectos en la línea general, por así decirlo, 17 en la de Neotec Mujeres Emprendedoras, y luego pues hubo más de 400 propuestas que no calificaron, ¿vale? O desestimadas o bien admitidas y desistidas. O sea, aquí tenemos, pues eso, pues alrededor de 500 propuestas, ¿vale? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea. La nota de corte ha ido subiendo. Bueno, ahí teníamos 40 millones en 2022 y 40 millones en 2023. El año pasado ya tuvimos una nota de corte de 83 puntos y medio, ¿vale? Y bueno, es previsible que este año también sea bastante alta. Em, esto es muy importante entender que todos los apartados de la propuesta se tienen que elaborar de manera eh, muy específica y muy trabajada, ¿vale? O sea, prácticamente, pues o sea, las incoherencias, cualquier sección mal evaluada nos va a lastrar mucho ya las posibilidades, ¿vale? Y nada, lo que está previsto es la apertura de la convocatoria en abril, el cierre en mayo y luego un requerimiento de subsanación en junio, ¿vale? Que es cuando se nos pedirá la acreditación de pyme innovadora, y luego dos resoluciones, la provisional en octubre y la definitiva en diciembre, ¿vale? Esto es lo que está previsto. Lo que seguro es que los proyectos, bueno, empezarán en enero, ¿vale? Y bueno, pues esto nada, solo venía un poco a completar nada, la presentación de Emilio, ¿vale? Por mi parte, nada más. Genial, Íñigo, muchísimas gracias. Gracias, Emilio, por esta super intro muy informativa ahí. Ya sabéis que la convocatoria aún está por publicarse, pero creemos que debe estar a puntito. Entonces es un buen momento para realizar el evento. Así tenéis tiempo de empezar a preparar vuestras convocatorias. Esto es súper importante, es algo que ya he aprendido yo de todos los eventos que hacemos con nuestros partners. Nunca dejar para ponerse con la propuesta al final para que tengáis tiempo de presentar una propuesta pues consistente y ganadora. Así deseamos. Entonces pasamos a las preguntas. Voy a seguir por el orden que tengo aquí en el chat y nos vais contestando, ¿vale? Tenemos una primera pregunta de Felipe. Cumpliendo la condición de pequeña empresa, ¿la empresa solicitante puede estar participada por otras empresas? A ver, sí puede tener inversores, ¿vale? Sí puede estar participada hasta cierto punto, ¿vale? Tiene que dar, bueno,
tiene que quedar constancia, yo creo, de que los promotores tienen el control de la empresa, ¿vale? Y es verdad que no hay una regla escrita, pero bueno, sí se ha comentado que yo entiendo que ninguna empresa tenga más del 25% del capital social, ¿vale? De esta. O por lo menos yo entiendo que va por ahí. Perfecto. La siguiente, R. Alonso. ¿Cómo de importante es que las empresas hayan levantado capital privado? ¿Y hasta qué punto se valora que tengan el capital social empresas industriales o VC? Bueno, un poco lo mismo. Yo creo que sí se valora positivamente. Recordad que en la plantilla sí nos piden explicar la capacidad de la empresa para atraer contratos, inversores, relacionarse en el entorno, pero entiendo que sin lo que os decía, sin que los promotores pierdan el control. O sea, yo creo que no vería a Neotec con buenos ojos pues una empresa que tuviera una participación muy alta de otra empresa, ¿vale? No sé, habría que ver el caso, ¿no? Pero, pues, no sé, que fuera prácticamente un spin-out de otra empresa. Vale. Os vais, en cualquier momento que queráis ir complementando, yo voy siguiendo. Ya tenéis el micro abierto, ¿vale, Emilio y Íñigo? Así que seguís. Es Salgado, ¿el coste de la consultora que realiza la gestión del proyecto es un gasto elegible? Sí, lo es. Hasta una cantidad eso hay que esperar a la convocatoria. Pero hasta cierta cantidad es un gasto elegible. Sí. Perfecto. Ya sabremos al detalle qué porcentaje, pero entendemos que sí será al menos parcialmente elegible. Fantástico. José María Súnico, ¿qué conceptos incluirían los costes de asesoría? Pues, a ver, aquí solemos incluir las asesorías fiscales, laborales, servicios financieros. Bueno, un poco estos gastos generales que tienen las empresas necesarias que son necesarios para su operación, ¿vale? Asesoría también suele incluir la asesoría de protección de la propiedad intelectual. Bueno, pues yo creo que este tipo de cosas. Nuestra empresa, una pregunta de Alex Nissen. Nuestra empresa ha sido constituida el 14 de enero del 2025. ¿Alcanzaríamos el plazo? Pues depende de cuándo salga la convocatoria, pero probablemente no. No, Perfecto. casi seguro que no entre los 6 meses. Muy improbable, ¿no? Para Muy tenerlo en probable. cuenta. Pues tienes tiempo de preparar para la siguiente, Alex. Eva de SPG, el adelanto es de hasta 150.000 euros. Este adelanto, si lo entendí bien, es hasta el 60% del presupuesto. Esa es la primera parte de la pregunta. Luego sigo. No, el 60% No, de la financiación. O eso sea, es. el coste elegible financiable. ¿No? Perfecto. Y después, la convocatoria para alcanzar el 85% de intensidad de la ayuda pide mínimo un doctor a jornada completa 12 meses. ¿Es equivalente? ¿Vale contratar 24 meses al doctor a media jornada o no? No, no, no. Hasta ahora siempre ha sido que el doctor tiene que estar contratado a tiempo completo todo el proyecto. Si es del proyecto es de 12 meses, 12 meses. Y si fuera de 24, pues 24. Perfecto, gracias. David Fraile, hola, ¿qué porcentaje de crecimiento mínimo se considera aceptable para el plan de negocio a 3 años? A 3. Sí. Neotec siempre nos lo ha venido pidiendo a 5. Sí, los 5 3. Eso es que este año no sé si va a ser 5 o 5, 3 o 5. En cualquier caso, sí que te contesto yo porque esto es una cosa, digamos, subjetiva, ¿vale? Hay que hacer un plan de negocio, ¿vale? Y la empresa lo que se tiene que ver es que no se va a estancar con Neotec, sino que Ujú. primero va a conseguir otras fuentes de financiación. Segundo, va a empezar ya a tener productos y servicios que pueda utilizar para facturar y que eso en 5 años ya está generando actividad y debería haber un crecimiento, ¿no? Cada sector es diferente y cada tipo de proyecto es diferente, pero o sea, la ambición de la empresa tiene que ser no quedarse en la ayuda Neotec ni quedarse con la
estructura mínima que le va a apoyar Neotec, sino que tiene que ir a más, ¿no? A más facturación, a más empleados, a más actividad, ¿no? Claro. Entonces, no te puedo decir hay un porcentaje, va a depender del sector y del plan de negocio concreto, ¿vale? Pero sí debería reflejar el plan de negocio ese crecimiento. Genial. Yo ahí añadiría que más allá de los números, o sea, lo importante es que esté bien explicado, ¿vale? Yo no sé, esa es mi opinión, que todo lo que ese crecimiento se explique bien con el texto y que sea coherente con todo lo que estamos contando en las distintas secciones. Muy bien. Pablo Iglesias, ¿por qué este año se hace más énfasis en la transferencia de tecnología de los centros de I+D? ¿Esa transferencia hace referencia a que sean spin-offs o también se tiene en cuenta positivamente que subcontraten centros en el proyecto? Supongo. La segunda parte no veo que no va a ver con la primera. Bueno, yo intento contestar, ¿vale? Mira, como decía Íñigo, esto es un tema que siempre se ha apoyado. El hecho de que las empresas puedan sufrir los centros de investigación. En general, centros de investigación, ¿eh? Pueden ser organismos de investigación, la universidad o centros tecnológicos. Ujú. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Hay empresas que ya digamos, los empresarios, los emprendedores han tenido un recorrido y inicialmente venían de algún centro de investigación o han estudiado tal, pero luego ya han tenido una experiencia que les permite montar una startup, ¿eh? No es obligatorio, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, si existe eso, es bueno el que quede claro y que se vea qué línea, digamos, por ejemplo, de actividad de la empresa viene de qué línea de centro de investigación. Porque en el fondo esos centros deben generar precisamente ese tipo de spin-offs, ¿no? Pero no es obligatorio. Y luego, la subcontratación de centros tecnológicos o centros de investigación tampoco es obligatorio. Es la segunda parte, ¿vale? No es obligatorio. Es cierto que algunas empresas startup no tienen suficiente personal y una parte que tendría lógica que lo pudieran subcontratar a un organismo de investigación. Lo que también debe quedar claro es que la I+D no la va a hacer exclusivamente el organismo de investigación, ¿eh? Si en una startup de este tipo, de tipo Neotech, digamos, por decir una cosa que sea un poco radical, ¿eh? Un ejemplo radical. Imaginaros que todas las personas estuvieran especializadas en la parte comercial, de gestión, etcétera, y no hubiera casi tecnólogos, ¿no? Toda la parte tecnológica estuviera subcontratada a un organismo de investigación, eso no sería un buen proyecto de Biotech, ¿eh? ¿Vale? Entonces, se puede subcontratar una parte, pues interesante, añade valor en la parte de investigación, pero no es obligatorio. Genial. Una pregunta de Fernando. ¿Cuándo se deben cumplir los criterios de elegibilidad para el Neotec Emprendedoras? ¿En la solicitud, la adjudicación o a lo largo de los 3 años del proyecto financiado? Eh, había, hay una condición que es obligatoria, que es que el Consejo de Administración esté mayoritariamente en el poder de mujeres, en manos de mujeres, ¿vale? Esa tiene que estar desde el principio hasta el final, ¿vale? Y luego otra, que es o bien que la mayoría del capital social esté en manos de mujeres, o bien que al menos el 40% del gasto de personal sea para contratar mujeres. Si fuera esta segunda opción, ¿vale? La 2B, por así decirlo, esta se tiene que producir durante el proyecto, ¿vale? Pero tiene que ser, o sea, la primera, esa es una condición obligatoria todo el proyecto, ¿vale? Si me permites, pero en el coste del proyecto, el coste elegible debería figurar que al En el menos el 40% presupuesto. de los costes de personal son de mujeres, para ese caso seguro. O sea que luego se justificará y se comprobará, ¿eh? Se comprueba, ¿eh? Que ha sido así, pero en el presupuesto ya la evaluación debe ser así, debe ser que al menos el 40% del presupuesto esté asociado, de personal esté asociado a mujeres. Gracias. Javier Martínez nos pregunta, bueno, primero nos saluda, agradece la explicación y comentó un poco después, quería confirmar si ya habéis contemplado esta cuestión. Si mi empresa tiene 6 años de antigüedad, ¿hay algún problema? Sí. Hemos dicho que hay un requisito de más de, no puede haber presentarse empresas de más de 3 años, que tengan más de 3 años, para el caso de no Perfecto. tener una explosión.
En esta ocasión, en esta no sería posible. Y ahí, Javier, te animamos, hay otras convocatorias por ahí que te puedas presentar a nuevas oportunidades. Javier Martín, uy, perdón, este ya fue. Owner, buenas tardes. En el caso de empresas que se dediquen a la educación online en el área de finanzas y tecnología, ¿sería elegible? Sí. No hay nada en contra, depende del proyecto, Depende cuán del potente es el proyecto, proyecto, ¿no? tiene que haber desarrollo de tecnología propia. O sea, una empresa que a lo mejor era de educación online o de finanzas. Si desarrolla tecnología propia, es innovadora y está por encima del estado del arte de lo que existe, el sector pues, es factible. Puede ser un sector educacional o de finanzas. No hay ningún problema. Siempre hay que desarrollar su tecnología. Bien. Nos pregunta Roberto Valdivieso. Buenas tardes. ¿Se puede combinar esta ayuda con otras subvenciones públicas o europeas? A ver, se puede combinar, pero hay que tener claro una cosa. Lo que no puedes es financiar un gasto con dos ayudas, con dos subvenciones, mejor dicho. ¿Vale? O sea, es decir, una empresa puede recibir dos ayudas, ¿vale? Pero no cofinanciar una subvención con otra. Esto no se puede hacer. Ahora, lo que puedes hacer es cofinanciar Neotec, por ejemplo, con un préstamo en ISA. Esto sí se puede hacer, ¿vale? Siempre y cuando para una finalidad diferente de lo que está siendo financiado, ¿no? Como comentabas. Emilio, ¿querías acrescentar algo? Sí, sí, porque, o sea, no sé si se podrá ver mejor así, pero el concepto es que para un mismo recurso, pues, o sea, un recurso puede ser una persona, o puede ser un equipamiento, o puede ser un activo. Eso no se puede pagar desde dos sitios, ¿vale? O sea, no se puede recibir una subvención para esa misma Ujú. activo, que puede ser también puede ser una persona, ¿eh? O sea, para una misma persona no puede tener dos ayudas de dos sitios. Igual si fuera un equipamiento o si fuera otro tipo de coste elegible dentro del presupuesto. Sí. Entonces, normalmente es muy incompatible, excepto algunos tipos de ayudas, como ha dicho Íñigo, que son diferentes. Por ejemplo, en ISA es un préstamo participativo, es otro concepto, y sí podría ser. También capital riesgo es compatible porque es otro concepto. Pero una ayuda de tipo subvención pública normalmente no va a ser compatible. Gracias por aclararlo. Jordi Sala nos pregunta, nuestra solución es para la descarbonización de las ciudades. Nuestras licencias son para la administración pública. En consecuencia, se tendría que presentar conjuntamente. Conjuntamente. O sea, esto es para un solo beneficiario, no son consorcios, ni se presenta de manera conjunta. Otra cosa es que se presente pues alguna carta de apoyo, una colaboración de alguna manera con esa, o sea, en el proyecto, ¿no? Algún testeo o algo así, pero no son proyectos cooperativos. Porque lo que se financia es la empresa startup y puede tener como un negocio la administración pública. Eso no puede ser compatible. Y como Perfecto. dice Íñigo, es verdad que puede ayudar a valorar la importancia del proyecto, a lo mejor para la administración, el hecho que haya clientes ya de administración o que haya algún tipo de cooperación o haya algún tipo de actividad y se pueda justificar. Pero la valoración va a ser a la startup, ¿no? Es un proyecto individual, ¿no? Y además es un modelo de negocio, no es un proyecto concreto, sino un modelo de negocio de desarrollo de la empresa. Genial. Por ahora las últimas preguntas nos llegan a través de José María Súnico. Como son es más de una, voy por partes, ¿vale? Son costes elegibles la asistencia a ferias y o congresos relevantes, estudios o consultoría de apoyo para, por ejemplo, soft landing en países destinos. Contestar la tuya, que tiene más experiencia. A ver, los viajes no han sido elegibles hasta ahora. Solamente este año vemos en la nueva ronda de bases lo que parece decir que si están relacionados con ciertos programas de formación, sí podría serlo. Las consultorías
sea, las consultorías técnicas sí son elegibles. Esa en concreto habría que ver, tendría que estar relacionada con los objetivos, ¿vale? Con lo que vaya a hacer la empresa. Eh, Soft landing, no sé si podría incluir, por ejemplo, un análisis de la propiedad intelectual, del sector al que, o sea, del mercado al que se dirige, eso sí podría ser. Es que no sé muy bien los El detalles de lo caso. que, claro, Ujú. habría que verlo, ¿sabes? Si está alineado con los objetivos, bueno, yo no veo por qué no, ¿vale? Pero habría que ver exactamente cómo es. No sé. Y luego sigue con otra cuestión. Si un proyecto tiene tres áreas tecnológicas, espera, José María nos aclara, soft landing incluiría el análisis del mercado destino. Pues sí, José María, lo que te comentaba Íñigo, que quizás es una posibilidad, pero ahí algunas veces hay que analizar caso a caso, ¿no, A Íñigo? ver, así es que ya la propuesta te pide un análisis del mercado. De alguna manera, o sea, tú ya deberías conocerlo. No sé si este análisis te va a dar pues, más profundidad o algunos aspectos que no conoces, pero bueno, ya tendrías que conocer el mercado. No lo sé. Vale. Pero Luego en tenemos sentido amplio, sí se podría, siempre que sea o sea, un análisis, digamos, pues eso, a medida específico y que tenga justificación y que fuera muy en línea con la actividad de la empresa, o sea, con la propuesta tecnológica de la empresa, que a lo mejor es que o sea, analizar por analizar no tiene sentido. O sea, tendría que ser algo que para esa empresa en concreto fuera un foco por alguna razón, ¿no? O una zona geográfica o lo que fuera, ¿no? Podría ser y hasta cierto coste también, ¿eh? Está bastante limitado, ¿eh? Pero sí puede haber algo de gasto en ese tipo de actividades, de tecnología, perdón, de consultoría especializada. Digamos. Y él nos pregunta también, si un proyecto tiene tres áreas tecnológicas y la empresa solo tiene actualmente conocimiento de una, y en el proyecto se pide presupuesto para colaborar con entes públicos de investigación para reforzar las otras dos áreas y transferir la tecnología a la empresa, ¿eso sería aceptable o se exige que la empresa que tenga en el momento de aplicación el dominio ya de todas las áreas tecnológicas in company? No sé si puedes decirlo tú, pero yo te diría que, a ver, la empresa tiene que presentar un plan de negocio que sea creíble. Si ahora mismo no tiene un conocimiento de ciertas áreas tecnológicas, lo que tiene que justificar es lo que va a hacer durante los próximos 2 años. Y más adelante a lo mejor puede ampliar esas líneas, pero en 2 años no veo yo capacidad para abarcar algo desde cero si en este momento no tiene esa especialización o esos conocimientos, ¿no? Entonces, hay que ser Claro. realista. O sea, no se puede decir el mercado no se puede decir. Mi mercado es el mundo, mi tecnología son todas. No, hay que concretar, ¿verdad? Hay que ser muy Sí. serio en eso. A ver, un caso, digamos, paradigmático de una empresa que saca, o sea, que se financia en Neotech sería una empresa que está constituida por gente que conoce bien el sector al que se dirige y la tecnología. Es decir, son expertos en esa tecnología, han desarrollado hasta un cierto punto, ¿vale? No sé, generalmente por una limitación de recursos y de que es una empresa muy joven, pero conocen muy bien a dónde se dirigen. O sea, es que si tú no tienes ese dominio, yo veo muy difícil hacer la memoria. O sea, se te va a pedir descripción de los clientes, del mercado, un montón de cosas, ¿no? Competidores, barreras, y luego describir tu tecnología y lo que tú vas a hacer con bastante detalle. No sé. Esto sería, digamos, un caso de una empresa a la que les financian el proyecto. Yo otros casos no los veo, la verdad. Pero bueno. Vale. Gracias, Íñigo y Emilio. Vamos para la última pregunta del chat, al menos de momento, de Oriol Capel. ¿Es aceptable para la convocatoria una empresa fundada hace menos de 3 años por el equipo fundador de otra empresa que se dedicaba a vender servicios y ahora pretende desarrollar un nuevo producto derivado de I+D? A ver, Bueno, uno es sí. lo mejor a nivel formal y yo sí que estoy yo con conceptualmente. Íñigo, quizás tú. A ver, en principio sí, no está descartado, pero vamos a ver, ojo, una de las claves de Neotech, y así lo pone en la plantilla, o si lo piden,
es el grado de compromiso de los emprendedores. Tener en cuenta que se pide que el grado de compromiso de, si no todo el equipo, una parte importante sea del 100%. O sea, si es gente que tiene otras empresas y tal, pues bueno, se le puede lastrar mucho la nota a la puntuación de este apartado. O sea, Neotech busca compromiso. Esto lo vemos todos los años en las evaluaciones, no sé. Entonces, formalmente te puedes presentar, sí, pero no lo sé. Neteo no está pensado para que los mismos empresarios vayan lanzando spin-offs o empresas de diferentes temáticas, ¿no? Y vayan presentándose a Netec cada vez que hacen eso. Esa no es la idea de Netec, ¿no? Podría ser que ciertos empresarios de que están en una empresa dijeran, bueno, pues ahora me dedico a otra empresa y me salgo de esta. Pues soy accionista, pero yo no dedico, ya no trabajo en esta empresa, voy a dedicarme el 100% a la otra, a la nueva empresa, etcétera. Pero eso es muy, habría que justificarlo muy bien, porque como ha dicho Íñigo, o sea, el compromiso es un valor fundamental para la empresa. Y la idea es crear nuevas empresas de personas que se lanzan al mundo de la empresa startup, ¿no? O sea, que lanzan algo desde cero. No es una idea de ir generando spin-offs de otras empresas continuamente. Como modelo de negocio puede estar bien, pero no es el modelo idóneo para el negocio, ¿no? Genial, Emilio. Bueno, lo que parece ser la última pregunta. ¿La justificación de pyme innovadora se puede conseguir después, durante el periodo de subsanación? Sí, es un requerimiento que se hace a las empresas que en principio parece que están calificadas con las mejores notas, ¿vale? Se les hace ese requerimiento, que puede ser la carta del experto externo, el informe del experto externo o la auditoría de las cuentas. Yo por lo general veo que es más fácil pedir vamos, al experto externo, ¿no? Que te haga un informe. Y se hace, pues sí, pues en principio ponía el calendario en junio, pues no sé, pero vamos a hacer después, ¿vale? Nos llega una más. ¿Hay ayudas del CDT para empresas que tienen un capital social inferior a 20.000 euros? Bueno, pues sí, 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 pues, hay muchas ayudas, pero habría que ver qué tipo de empresa es y qué tipo de proyecto. Las ayudas de subvención, entiendo que van por ahí, están muy limitadas a una tipología de proyecto. Ujú. Entonces, para una startup la mejor es esta, es Neotec, porque de las que tiene crédito, porque el resto de ayudas, la mayoría son financieras y las que son de subvención suelen ser o proyectos europeos o proyectos internacionales de zonas FEDER, o sea, de regiones que no son Madrid, o de eh, convocatorias tipo misiones o convocatorias en consorcio en que la empresa iba, es un socio más de un consorcio. Entonces, está muy limitado y es muy complejo para una startup participar en este tipo de proyectos. Pero sí, hay otras opciones. Bueno, pues, si tiene interés la empresa, pues puede ver el catálogo de y hay bastantes tipologías de ayudas. Sí, a ver, o sea, una startup en Neotech sí tiene que emplear capital y a lo mejor en otras ayudas no, pero eso no significa que no vayan a evaluar a la empresa, digamos, sus capacidades. Entonces, te puedes presentar a misiones con un presupuesto de 1 millón de euros, pero claro, a lo mejor no es creíble, ¿no? Y aunque puedas, te penaliza, no sé, vamos, que hay que pedir, hay que mirar cómo son las ayudas a las que te presentas, qué se exige, qué se espera, ¿vale? No solamente, digamos, el capital social. ¿Vale? Una más. ¿El doctor tiene que tener el título europeo o puede ser de otro país? Por ejemplo, Latinoamérica, ¿vale? Está Que yo sepa, convalidado en sí. España. Está convalidado en España. Sí. No, no te he escuchado bien, Emilio. Tiene que estar convalidado.
Tiene que estar España. convalidado, perfecto. Entonces, un título de fuera solo si está convalidado. Muy bien, pues de momento ya no tenemos preguntas por el chat, así que muchísimas gracias a nuestros expertos invitados, Emilio Iglesias, Íñigo Larraza, por dedicar este tiempo a presentar la convocatoria, a compartir todo esto, aclarar las dudas. Desde MIDE estamos encantados de poder realizar eventos como este y otros. Os pedimos de estar atentos, os iremos compartiendo en redes sociales, nos podéis seguir en LinkedIn y también a través de nuestra newsletter una serie de otros eventos, no solo online, pero sesiones de networking que realizamos también aquí en Madrid. Estaremos encantados de contar con vosotros y vosotras. Entre esta misma tarde y como mucho mañana por la mañana, os compartiremos por correo a través de un envío del propio Eventbrite las dos presentaciones, ¿vale? Donde encontraréis esta info completa que fue presentada y una súper breve encuesta para que nos contéis qué os ha parecido el evento y sobre todo que nos podáis indicar también qué otros temas os gustaría que fueran abordados en eventos, ¿vale? Podemos invitar a una serie de personas del ecosistema para presentar diferentes tópicos. Entonces, ¿sobre qué os gustaría aprender más? Financiación pública, financiación privada, cómo escalar, o sea, ¿qué temas os interesan para que podamos organizar todo esto? ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. La grabación de la sesión estará disponible en el YouTube de MIDE. Entonces nos podéis encontrar en YouTube como MIDE Madrid Innovation Driven Ecosystem, ¿vale? Cualquier duda estamos a disposición también en el correo que Juan Carlos Blanco ha compartido por el chat, info@mide.global. Muchísimas gracias. Una buena semana a todos, a todas.